tal? Quiero presentarte las cuevas de Kayak Puma. En estos momentos estamos en una de ellas, donde hay tres. Una que está hacia mi mano izquierda y la más grande que está hacia mi mano derecha. Esto es las cuevas de Kayak Puma. Muy bien, he llegado a Kayak Puma, que se encuentra acá a mi lado izquierdo. Tengo que cruzar la pista. El cerro que vamos a ver si nos dejan subir es bastante alto, así es que vamos para allá antes que el carro venga. Miren, allá está Kayak Puma. Kayak Puma y pinturas rupestres. Si se puede. Dato importante: traer repelente, porque no voy ni 20 grados y los mosquitos están abundantes. Menos mal que vine con pantalón largo, porque si no, hubiese sido peor. Pero traigan gorra o visera, lo que tengas para cubrirte del sol. Ponte bloqueador. ¿Ves? ¿No te digo? Los bichos están ahí. Ponte bloqueador. Trae repelente. Y no sé, y todo lo que puedas para cubrirte, porque el sol es demasiado y los mosquitos también. Es súper grande. Este es el interior ya de las cavernas. Es bien grande y tiene como 4 ingresos. A ver, hay un ingreso. Sí, ahí. Es un ingreso. Otro es allí al fondo. Y la parte de este lugar es súper oscuro, no se ve absolutamente nada. Bueno, la realidad solo termina ahí. Y aquí no hay nada más. Es súper oscuro. Wow. ¿Y las pinturas rupestres dónde están? Allá hay otro. Wow, esta sí es grande. Esta sí es grande. Oh my god. Este es súper grande.
y no se ve nada. Y mi linterna no va a alumbrar, pero ni 1 milímetro más. No se ve absolutamente nada. Estamos en un lugar poco concurrido, poco visitado por aquel que viene a Cajamarca, que viene a conocer, que es Cayapuma. Y estoy en una de las cuevas que está en la parte alta, donde el acceso no sé si sea adecuado. Yo no voy a ingresar porque no tengo luz, simplemente traigo la linterna de mi teléfono. Pero yo ahorita que estoy un poquito más, que me he salido del sol porque la luz no veía bien, puedo visualizar que sí hay piso. O sea, podemos pisar, pero la cueva continúa hacia allá. No creo que en la cámara, que sí se divisa un poco, pero la cueva continúa hacia adentro. No voy a ingresar pues porque no tengo luz, no quiero accidentarme, golpearme o algo, no traigo absolutamente nada para protegerme y ingresar. Muy bien, me he puesto la casaca porque en sí los moscos están demasiado, ya me han picado mucho. Y prefiero tener calor que estar con los moscos que a todo que me estén picando. Muy bien, una información, datos importantes de este lugar llamado Cayapuma. ¿Por qué lleva el nombre Cayapuma? Lleva el nombre de Cayapuma por las rocas salientes, entre salientes, que están como que sobresalidas y tienen una posición semejante a un felino. Y en este caso a un felino, pues a un puma, por eso es que lleva el nombre de Cayapuma. Semejante a un felino sobresaliendo en posición de ataque. O sea, no es que está descansando, sino que el felino sobresaliente en posición de ataque. También encontré algo muy importante y muy curioso, a mí me parece muy curioso, que estas cavernas, los pobladores lo hicieron y escogieron las profundidades, o sea, el interior de estas cavernas que hemos visto, en las profundidades hay como lienzos. Esta figura dice que son las únicas que se han encontrado, según los científicos que han visto esto, son las únicas en América, o sea, no hay otras figuras similares a estas. Y esta montaña, todo lo que hemos visto, lo que hemos visualizado, ¡oh! ¡Dios, los moscos! Data unos 1500 años antes de Cristo. O sea, imagínate, 1500 años antes de Cristo, en este mismo lugar en el que me encuentro yo sentado en una de estas rocas, existían. Y bueno, mi pensar es que aquí pues los pobladores o los que vivían en ese entonces en esta zona, yo me imagino que vivían en los interiores de estos lugares. Porque tengamos conocimiento que hace muchos años atrás, en la época que se lleva a conocer, no sé si estoy en lo correcto, si no, corríjame ahí, vivían en cavernas, vivían así en lugares donde era pues para la actualidad totalmente inaccesible. Ay Dios, me acaba de picar un en el dedo. No, esto duele más todavía. En estos momentos nos vamos a las pinturas rupestres, a las figuras de animales y personas en posición de ataque o organizándose para una captura de algún animal. Muy bien, ya hemos visto las cavernas de Cayapuma, estas cuevas que tienen una historia en trasfondo bastante alucinante, la verdad. No me imagino que aquí haya vivido gente o que hayan de repente, no sé, preparado sus alimentos. Yo creo que más vivido acá, porque es un lugar, si tú te pones en el interior, es fresco, el sol no te da, y no sé si en la noche esté abrigado, no lo sé, pero es un buen lugar como para estar bajo este sol tan radiante que es Cajamarca. Entonces, qué locura encontrar este tipo de historias. Y no te olvides, estar repelente y bloqueador, porque los moscos no tienen piedad.
aquí hemos encontrado una de las primeras pinturas, bueno, las que yo he encontrado, no es que haya sido la primera que hayan hecho. Miren, aquí está arriba. Y en sí hay varias, sino que lamentablemente, como ustedes ven ahí, que han escrito que es Lucano, o lo que diga ahí. Por favor, ¿por qué has hecho eso? Has dañado parte de la cultura de Cajamarca. Y miren acá, tenemos estas imágenes, no sé qué sean, y si te das cuenta, que hay más. Y hasta hay como un animalito, es lo que yo visualizo acá. Justo de acá. Es como un animal, no sé si sea un animal. Y aquí en la parte alta tenemos la más grande y la más resaltante, que fue la primera que vio. Es esta de acá. ¿Qué es lo que es? No lo sé. Yo veo como si fuese, no sé, una araña, un sol de repente. No sé, ¿qué imagen ves tú? ¿Qué imagen ves tú? Pues dime ahí qué imagen estás viendo, déjame en los comentarios. Y aquí la roca imponente que está sobre mí. Parece que se me cayera encima. Y acá arriba he visto otra pintura. Parece que fueran letras, no sé, yo trato de entender y digo, son letras que ellos usaban en su momento, su lengua, no sé. Pero mi pregunta más interesante es, ¿cómo llegaron ahí? Porque mira, está súper alto. Mira, todo lo que han tenido que subir. O sea, yo estuve acá. Y todo lo que han tenido que subir para llegar y escribir eso. Wow. Muy bien, aquí tenemos más pinturas rupestres que están perdiendo ya su color. Y por aquí hay mucho más. Sino que visualizarlo es súper complejo. Tenemos más, donde lamentablemente con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo, porque no hay un cuidado para este lugar. Y mucho más, la gente es muy mal educada al raspar o escribir al costado de la pintura. Y miren, esta roca fácil me puede caer en la cabeza porque está en el aire. No sé qué lo tiene agarrado. Y yo estoy justo debajo. Pero estoy debajo con un propósito, porque quiero mostrarte algo. Mira esto. Mira esto. Aquí sí no han llegado. Estoy seguro que aquí no han llegado. Y es un hombre con una lanza, con un como trinche. Muy bien, miren con lo que me vengo a encontrar. Esta roca. ¿Y por qué te enseño esta roca? Porque está a la cima de la cueva en la que hemos estado. Es una roca cuadrada completamente y se sostiene por esta piedra. La piedra que está allí es la que la sostiene para que probablemente no pierda la estabilidad y vaya hacia abajo, hacia las casas que están abajo. Qué locura. Y nuevamente, pregunta millonaria, ¿eso siempre estuvo ahí? ¿Lo hicieron, lo pusieron ahí? No lo sé. Y este lugar es bastante grande y muy rocoso, muy agriestrado, muy peligroso. Allá hay otra cueva, arriba, donde estoy, acá hay otra cueva. Todo esto son rocas, muy peligroso. Todo este camino es también peligroso porque puedes mover una piedra
y la piedra no va a parar en llegar hasta abajo. Es muy peligroso este lugar para caminar así nomás. Muy bien amigos, y aquí doy por finalizado este primer video. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado. Compártelo, dale like y nos vemos en otro video. Me despido aquí, hinchado de la picazón de los moscos, pero fue bonito llegar hasta acá. Ya no podemos continuar más porque me quedo sin batería, tengo 5% de batería. Así es que aquí me despido y regreso hacia las cuevas y a tomar mi carro. Nos vemos, cuídate, chao chao.